vulnerable durante esta contingencia sanitaria que se vive por la pandemia del COVID-19. ¿Cómo podemos cuidar de ellos? Y ahora sí, ya tenemos al doctor Juan Antonio Flores, hematólogo, trasplantólogo, director médico de VIDMATCH México. Y bueno, pues doctor, lo saludo primero que nada con mucho agradecimiento de que nos dé esta entrevista aquí en Código Salud. Al contrario, muchas gracias, Adriana, por la invitación y sobre todo el tema que está sobre la mesa y sobre todo el cuidado de los pacientes hematológicos, que debe ser extremo por el riesgo que representa su propio estado de salud y además pues ahora con el coronavirus pues más, ¿verdad? Definitivamente. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones, doctor, que usted nos puede compartir para llevar los cuidados de estos pacientes? Que son muchos además. Sí, claro, antes que nada comentarte que los pacientes que están activamente con quimioterapia o que han recibido quimioterapia en los últimos 6 meses presentan hasta 5 veces más riesgo de desarrollar enfermedades de origen viral, específicamente el COVID-19. 8% población general versus 39% para pacientes hematológicos o oncológicos que han tenido tratamiento con quimioterapia. Y ese 39% representa un riesgo importante porque requieren hospitalización, requieren unidad de cuidados intensivos o de medicina crítica y obviamente algunos de ellos pueden llegar a fallecer. Sí. Por eso tenemos que hacer mucho hincapié y tomar, además de las medidas que ustedes ya conocen universales de lavarse las manos 20 segundos, utilizar alcohol en gel al 70%, al estornudar o cubrirse la boca con el codo, con algún pañuelo y luego desecharlo. Todas esas medidas que ya conocemos universalmente. Además, en los pacientes hematológicos tenemos que... Hay estrategias que puede hacer el grupo médico junto con los pacientes y otras que el otro propio paciente debe tener. Por ejemplo, eso obviamente se debe individualizar en cada caso o en cada institución porque pues no es posible a veces hacerlo de esa manera. Una es justamente lo que estamos haciendo ahora mismo, que es comunicación remota. Es decir, a veces platicar con los pacientes de manera remota puede ayudar en algunas clínicas, en algunos centros donde se pueda llevar esto. Es una recomendación que se le puede hacer tanto al staff médico como a los pacientes. Otra es reagendar las citas cuando no son de carácter urgente, es decir, esperar un poquito más de tiempo que pase toda la contingencia para luego retomar las consultas. Otra técnica, otra cosa que se puede utilizar es espaciar las consultas, es decir, si antes eran cada 30 minutos, podemos hacerlas de 45 minutos, de tal suerte que llega el paciente a la consulta y tiene 15 minutos para que pueda retirarse y llegar el otro paciente. Claro. Y es decir, así no entran en contacto directo paciente con paciente y esto puede minimizar el riesgo de exposición. Definitivamente. Además de que podemos sanitizar el área donde estuvo el otro paciente para poder recibir al próximo, por así decirlo, ¿verdad? Los principales cuidados, doctor, de los pacientes que padecen leucemia, ¿cuáles podrían ser? Bueno, los cuidados es muy, muy parecido a lo que hacemos en la población general. Una es continuar su esquema de tratamiento, porque a veces damos tratamientos profilácticos, es decir, para prevenir infecciones. Sabemos que para el COVID no existe como tal un medicamento que pueda prevenir esta infección. Es simplemente tener 2 puntos. El aislamiento social estricto, es decir, que solo la persona se encuentre en su cuarto, en su recámara, y de preferencia que el mismo cuidador esté con él todo el tiempo, porque a veces el cuidador lo que hace es sale a la calle por otras cosas. Si existe la posibilidad de que alguien más haga pues las compras de alimentos, etcétera, etcétera, y que no sea el que está a cargo de la persona, eso es mucho mejor. Es mejor, más recomendable. Disminuye el riesgo. Otra es tener tratamientos suficientes por periodos un poquito más prolongados para evitar estar saliendo mucho tiempo por esos medicamentos. La otra es platicar con sus médicos si se puede interrumpir temporalmente o es posible interrumpir temporalmente los medicamentos, porque a menor cantidad de linfocitos, los linfocitos son células que nos protegen de las infecciones virales. Sí. Casi todos los pacientes hematológicos tienen esta cuenta de linfocitos muy por debajo de 500 y eso los mantiene en un riesgo muy importante. Constante, ¿no? Mayores de 60 años, cuenta de linfocitos por debajo de 500, cuenta de neutrófilos por debajo de 500 y alguna enfermedad crónica degenerativa. Todo eso, si se suman los pacientes hematológicos,
esos pacientes son de muy, muy alto riesgo. Claro. Y si llegan a tener algún catarro, moquito o algo, inmediatamente tienen que avisar al médico para tener una revisión urgente y montar la prueba con carácter de urgente, porque entre más rápido empecemos y detectemos el virus, podemos ser más por esos pacientes, como te comentaba, Definitivo. 5 veces riesgo de presentar una enfermedad grave asociada a COVID-19, entonces pues tenemos que extremar precauciones. ¿Cuántas veces más riesgos, dijo? Sí, 5 veces más que la población general. 5 veces más riesgos que la población general. Así es. Tienen los pacientes hematológicos. Es correcto. Entonces, el aseo personal, los cuidados, el cambiar la ropa de cama 2 o 3 veces por semana. La higiene, obviamente, ¿no? Que deben de tener, debe de ser muy minuciosa, muy detallada y bueno, pues muy bien hecha, lógicamente, ¿no? Exactamente. Y la otra, bueno, pues es también el grupo médico junto con los pacientes, vemos si la quimioterapia es imprescindible y no podemos espaciarla, pues tenemos que tener los cuidados extremos durante la hospitalización para que esos pacientes evitar que tengan contacto con otros pacientes y puedan obtener y puedan contagiarse de esta enfermedad. Los trasplantes que obviamente en VideaMatch, que es lo que ayudamos a fomentar y curar pacientes con enfermedades de la sangre, y que pueden ser curables con un trasplante, pues a veces lo que estamos haciendo es procurar ver si en este momento es imprescindible el trasplante o podemos esperar un poquito más de tiempo para, en lo que pasa la contingencia, para poder llevarlos a trasplante y no exponerlos en esta época tan complicada y tan difícil a ese riesgo que a veces pues 1 mes o 2 meses en algunas enfermedades es posible esperar. En otras que es imprescindible, pues seguimos apoyando, seguimos haciendo matches con pacientes y donantes para que puedan curarse. Y obviamente el staff o el equipo médico ya sabe que ante esta contingencia tenemos que extremar precauciones con el lavado, aislamiento de contacto, aislamiento respiratorio, uso de cubrebocas especiales de alta eficacia para que el paciente esté pues ahora sí que en una burbuja y evitar pues que vaya a tener un contagio de manera intrahospitalaria. Y la otra es las 2 visitas, ¿verdad? Ni en casa, o sea, los pacientes que estuvieron con quimioterapia en los últimos 6 meses o que están con quimioterapia, pues evitar visitas innecesarias, solo la gente que es su cuidador o su cuidadora, estar con ellos y continuar las especificaciones que comenta la OMS, la Secretaría de Salud, la COFEPRIS de los cuidados de higiene y la cocción de los alimentos, que también es importante para sus pacientes. Y la cocción de los alimentos, doctor, quisiera hacer un poquito de hincapié en esto. La cocción de los alimentos, o sea, deben de estar muy bien cocidos, ¿no? O sea, todos los alimentos, todo lo que ingiere un paciente con problemas en sangre. Sí, exactamente. Esto porque no solamente estamos hablando del COVID, sino que hay otras enfermedades bacterias, virus. Bacterias y algunos hongos que en este tipo de pacientes también pueden ser infecciones que pueden condicionarle pueden condicionar complicaciones muy importantes. Claro. Y otra recomendación que también podemos hacer es, en ocasiones ya hay algunos laboratorios que ofrecen servicio a domicilio, es decir, si el paciente requiere exámenes para su control, niveles de medicamentos, si requiere alguna transfusión, se puede hacer como de manera ambulatoria a todo domicilio. Eso, y evitamos el riesgo de meterlos a una institución, y esto obviamente disminuye también de manera subsecuente el contagio o el posible contagio con el COVID-19 en los pacientes hematológicos. Muy claras y bueno, pues muy funcionales, por supuesto, todas las recomendaciones que nos ha dado. Doctor Juan Antonio, le agradecemos mucho esta entrevista. Muchas gracias, estamos a la orden y saludos a todas las personas que nos siguen. Muchas gracias a usted también. Buen día.